Muy buenas tardes, hermanos, y bienvenidos a clase número 7 del diseño de Dios para el matrimonio. En esta tarde vamos a considerar la idea de la comunicación y el diseño de Dios para la comunicación. Como sabemos, la comunicación es algo muy importante, no solamente en el matrimonio, sino también en todas las relaciones que tenemos. La forma en que interactuamos con otros o que comunicamos con otros es de mucha importancia y tiene muchas consecuencias si es que hacemos una buena comunicación o mala comunicación. Hay fruto o hay tal vez consecuencias negativas en cuanto a la comunicación. Entonces nosotros, como cristianos, como hijos de Dios, queremos saber cómo comunicar en la mejor forma según lo que Dios quiere para nosotros. Y específicamente vamos a considerarlo en el contexto del matrimonio. Pero mi anhelo es que los principios que vamos a estudiar en esta clase en particular, porque hay dos partes, hay esta clase y la siguiente que vamos a considerar la comunicación, y mi anhelo es que este tema sea de mucho provecho, mucha bendición para nosotros en todas las áreas de la vida, en todas las relaciones que tenemos con otros. Pero en particular, como este curso es sobre el matrimonio, también queremos asegurar que nuestra comunicación entre esposo y esposa sea buena, la mejor posible para poder disfrutar de un buen matrimonio. Y voy a basar mucho de esta enseñanza en la enseñanza de un ex profesor mío que ya está en la presencia de Dios ahora, pero él fue un consejero bíblico, también era un médico, un profesor. Entonces, él, de verdad, él trae mucha sabiduría, mucho conocimiento a esta idea de la comunicación y el matrimonio. Entonces vamos a considerar lo que la comunicación es primero según lo que él nos enseña y también vamos a ver luego unos otros aspectos de la comunicación. Primero vamos a considerar qué es la comunicación. Es bueno saber qué es para asegurar que lo hacemos en una buena manera, ¿no es cierto? Y él dice que la comunicación incluye la transferencia de pensamientos, ideas, aún emociones y pasión de la mente de la persona que habla a la mente y corazón del oyente. Entonces esto implica que hay dos personas, ¿no? Una persona que habla, la otra persona que escucha o oye y viceversa. Entonces la comunicación va así, de dos partes, entre dos personas, y incluye la transferencia de pensamientos, ideas, emociones y pasiones de la mente y corazón de una persona a la mente y corazón de la otra persona. No solamente la persona que habla necesita desarrollar estos talentos de hablar y comunicar de esta forma, sino que él o la oyente, el receptor, necesita desarrollar talentos de oír, de escuchar bien lo que la otra persona tiene que decir. Como ya mencioné, son dos partes en la comunicación, una persona a otra persona. La persona que habla tiene que hacerlo en una forma clara, que expresa bien lo que está pensando, sintiendo, y la persona que oye debe estar atento, ¿no? Prestar mucha atención para poder entender el punto de vista de la persona que habla. Porque de verdad en un momento esta otra persona va a tener una oportunidad de responder, ¿no es cierto? Entonces necesitamos las dos partes en la buena comunicación. Buena comunicación, como ya mencionamos, se requiere la participación total de ambas personas. Entonces, no es suficiente que yo esté ahí presente cuando alguien está conversando o está hablando a mí, me está hablando, pero si es que yo no presto atención, si yo no oigo bien, si no escucho, presto atención a lo que me dice, de verdad no soy un buen partícipe en esto, en esta comunicación. Comunicar en una buena manera requiere un compromiso de corazón a corazón para poder entender los valores y creencias centrales de los dos. No es suficiente solamente compartir información.
sino también queremos compartir lo que nosotros pensamos, creemos, sentimos, según la información que también es importante que estamos comunicando. ¿Qué pienso yo de esto? Y la otra persona tiene que entenderme. Es entender mi corazón en eso, entender más allá de las palabras, pero también entender lo que yo quiero decir ahí. Y todo esto, vemos que esto se basa en lo que se llama un pirámide de intimidad. Lo que se llama un pirámide de intimidad. La definición de intimidad verdadera es ser plenamente conocido, plenamente y verdaderamente amado, sin temor al rechazo o abuso. Esta es una buena definición de intimidad. Y nosotros vamos a ver que para diferentes personas, diferentes tipos de personas, la intimidad se ve en diferentes maneras. Pero la definición que nosotros vamos a usar para esta clase es ser plenamente conocido, plenamente y verdaderamente amado, sin temor al rechazo o abuso. Esto es intimidad. Y con intimidad podemos tener una buena comunicación. Porque yo puedo ser honesto, yo puedo decir lo que está en mi corazón sin temor de rechazo o abuso. Y esto, lamentablemente, es lo que les falta a muchas personas en sus matrimonios. Una buena y verdadera intimidad. Pero en ese pirámide de intimidad vemos que el fundamento, la base de este pirámide de la intimidad es la vida espiritual. Y obviamente ahora estamos considerando la vida de los cristianos, el matrimonio de los cristianos, que la parte más importante es la vida espiritual de los dos. ¿Cómo está su relación con el Señor? ¿Cómo está su vida espiritual? ¿Está creciendo en la fe? ¿Está madurando? ¿O está así contento con donde estás y ya no quieres saber más, no quieres aprender más? ¿No tienes muchos deseos de crecer o de producir fruto espiritual en su vida? ¿De verdad no tiene mucho interés en seguir a Dios? Entonces esto sí va a tener consecuencias en la intimidad con la otra persona. Cuando los dos aman a Dios, cuando los dos buscan a Dios, vamos a ver en un momento otro ejemplo de cómo esto nos llega cuando estamos yo aquí y mi esposa aquí y nosotros estamos buscando a Dios individualmente y juntos. ¿Qué pasa? Nosotros llegamos hacia Dios arriba y nosotros llegamos a estar más y más íntimos en nuestra relación. La segunda parte de pirámide de intimidad es lo relacional. Entonces, primero lo espiritual y después lo relacional. La relación entre nosotros, la comunicación, el pasar tiempo juntos, el conocernos, el aprender cómo es la otra persona más y más, porque como personas no seguimos el mismo. Cambiamos, todos estamos cambiándonos poco a poco durante nuestra vida. No somos las mismas personas que éramos como hace 10 años atrás ni hace un año atrás. Entonces nosotros vemos que lo relacional es importante, igual como lo espiritual es un proceso, es un crecimiento. Lo relacional también es un proceso, es algo que hacemos y crecemos en esto con la persona que es nuestro esposo o esposa. Y la última parte de este pirámide es lo físico. Lo físico es parte de intimidad, es abrazar, es tomar la mano, es besar, es obviamente también en el contexto del matrimonio es también el sexo. Todo esto es lo físico, la intimidad en el matrimonio, pero nosotros tenemos que tener mucho cuidado de no priorizar ni lo relacional ni lo físico como la base de la intimidad, sino nuestra relación con Dios debe ser lo primordial, lo más importante para nosotros para poder desarrollar las otras partes de la intimidad. Y muchos problemas y fracasos matrimoniales eh, se remontan al fracaso de su devoción a Dios a través de esta área principal
y fundacional de unidad espiritual. Es decir, sin esta unidad espiritual, sin las dos partes, buscar el rostro de Dios, buscar crecer espiritualmente, no van a disfrutar tanto en lo relacional ni en lo físico, porque vamos a ver que hay una distancia, hay unas diferencias muy importantes espirituales que les llevan a tener muchos otros problemas en el matrimonio. Para muchas casadas, para muchas mujeres en el matrimonio, la parte relacional forma el concepto central de la intimidad. Esto es para ellas tal vez lo más importante. Cuando ellas piensan en intimidad es cómo estamos pasando tiempo juntos, que hay romance o tal vez solamente hay buena conversación, hay ese tiempo especial juntos o no. Esta parte relacional es muy importante para la mayoría de las mujeres. En cambio, los hombres son diferentes. Para muchos hombres, no digo todos, pero para muchos hombres, cuando piensan en intimidad y escuchan esta palabra de intimidad, piensan casi de inmediato en lo físico, que también es importante. Es importante tener estas experiencias juntos en el matrimonio, pero esto no es lo más importante de la intimidad. Tampoco lo relacional es lo más importante. Lo más importante, tenemos que recordar, es lo espiritual. Pero también entender esas diferencias entre los hombres y las mujeres cuando pensamos en la intimidad puede ayudarnos a tener más armonía en el matrimonio. Porque para la mujer, ella sabiendo que para él la intimidad es algo físico, para amarle a él, ella puede disfrutar de esta parte de su relación con él. Y él, en cambio, también reconociendo que para ella lo relacional es muy importante para la intimidad, también va a buscar pasar tiempo con ella y disfrutar de esta área de la intimidad. Pero espero que todos que estemos participando en esta clase reconozcamos que lo más importante es lo espiritual. Ahora vamos a considerar algunas otras partes o aspectos de la conversación y la comunicación en el matrimonio. Una de las cosas más importantes, y esto se basa en lo espiritual, ¿no? Es la santidad personal de cada persona en el matrimonio, de los dos, de cada uno, ¿no? Cada parte de la vida matrimonial o de la vida del matrimonio para el cristiano involucra crecimiento espiritual para ser más piadoso, para ser más santos, más apartados del mal, buscando la pureza, buscando la santidad en todas las cosas, para ser un mejor siervo para Dios en primer lugar, pero también para ser un mejor esposo o esposa en el matrimonio. Cualquier cosa. Nosotros tenemos que recordar que cualquier cosa que toma el lugar de Dios en nuestra vida es un ídolo. Llegamos a tener una idolatría si es que ponemos algo que no es Dios en el lugar de Dios en nuestro corazón y nuestra vida. Aún puede ser la relación que tenemos con la pareja, con la otra persona en el matrimonio. Si es que yo pongo a mi esposa como en primer lugar en mi vida antes de Dios, estoy en problemas y he llegado a tener una idolatría. Estoy adorando ¿a quién? A mi esposa en lugar de Dios, porque Dios, solo Dios es digno de mi adoración. Nosotros vemos esto en la palabra de Dios. Mateo 19:6 no vamos a leer, pero es algo que nos enseña de la importancia de la piedad, de tener a Dios como lo más importante en nuestra vida. Y obviamente nosotros vamos a ver situaciones en el matrimonio en las cuales la perspectiva de cada uno es esencial. Pero ¿qué pasa en estas situaciones si una de las personas de verdad no le importa para nada su vida espiritual? ¿Qué tipo de decisión va a tomar? ¿Qué tipo de pensamiento va a gobernar o informar sus decisiones? ¿Va a ser algo muy mundano o muy... puede ser decisiones que agradan a la carne pecaminosa
a la vieja naturaleza en lugar de seguir la palabra de Dios. Por eso es de tanta importancia, ¿no? Cada uno buscar la santidad en su vida. Y obviamente con oración, esta parte espiritual, buscando la santidad, buscando la voluntad de Dios, orando al Señor, la pareja puede hallar la voluntad de Dios en cuanto a que se relacione con la situación a mano. Entonces, algo que están, algún problema que tienen en ese momento, alguna situación que están, en que están en ese momento, o la oración obviamente es de mucha ayuda para ayudarnos a entender y discernir cuál es la voluntad de Dios en este caso. Nosotros tenemos que siempre ser estudiantes de la palabra de Dios, siempre ser estudiantes también de el esposo o la esposa, para poder entender quién es esta persona en mi vida. Nosotros tenemos que reconocer que, por ejemplo, en mi caso, mi esposa es un regalo de Dios para mi vida. Y nosotros siempre tenemos que recordar que esta persona, tal vez estoy enojado, tal vez estoy triste, herido por algo que hizo esta otra persona en el matrimonio, pero tengo que recordar que esta persona, como esposo o esposa, es un regalo de Dios para mi vida. Entonces tenemos que recordar esto en estos momentos difíciles, recordando la soberanía de Dios, la presencia de Dios en el matrimonio, en mi vida, y no perder esta parte en medio de en los momentos difíciles. Hay también, entonces ya consideramos la parte de santidad, pero también es necesario tener conversaciones, ¿no? Tenemos que conversar entre esposo y esposo. Hay que conversar de las cosas que pasan en la vida. Pero para hacer esto tenemos que primero encomendar el corazón a la otra persona. Es decir, tenemos que confiar en la otra persona, ser vulnerables con la otra persona. Y por eso digo, es tan importante entender esta definición de la intimidad, que es ser plenamente conocido, plenamente y verdaderamente amado, sin temor al rechazo o abuso. Si es que yo tengo miedo de que mi esposa vaya a rechazar mis ideas o mis pensamientos, o que también va tal vez a abusarme con sus palabras, menospreciando mis ideas o mis opiniones en cualquier cosa, no voy a sentir tan dispuesto a ser vulnerable y de confiar en ella. Entonces es muy importante que en cuanto depende de mí, que yo no lo hago para a mi esposa, o mejor dicho, que yo eh, creo un ambiente en donde ella se siente confianza en mi persona para poder ser vulnerable y confiar en mí las cosas que piensa y cree. Porque compartir lo más profundo de nosotros en estas conversaciones requiere confianza en la otra persona. Sin una confianza profunda, una confianza sincera, no tendrá un sentimiento de seguridad. Esa persona no tendrá un sentimiento de seguridad, y la honestidad será difícil lograr. ¿Por qué? Todos los argumentos van a ser para protegerse a sí mismo. No van a exponer de verdad lo que cree, sino que siempre va a estar ahí, tal vez hablando una parte en honestidad, pero la otra parte buscando protegerse de la crítica de la otra persona. Tenemos que tener mucho cuidado para evitar esto en las conversaciones. Si es que no hay confianza, también va a perder la intimidad que Dios quiere para esta pareja. Es decir, que no tenemos confianza. Si no hay confianza, perdemos ya de inmediato la intimidad. Ya no hay intimidad. Pero es la primera parte de la conversación, ¿no? Tenemos que confiar en la otra persona y ser honestos. La otra parte es que tenemos que obtener datos, información. Tenemos que pedir la información. El primer paso para iniciar el diálogo incluye
obtener información pertinente a la discusión, a la conversación, lo que vamos a conversar. ¿Qué es importante saber? ¿Qué son los hechos acerca de la situación o el problema o lo que sea? Ayúdame a entender la información, la parte que no incluye nada de sentimientos, emociones, nada, solo la información, los hechos. Y después, el tercer paso es explorar el corazón de la otra persona. Explorar, ayuda a entender, buscar entender cómo es los pensamientos, las creencias de la otra persona según toda la información que ya recibí. Y esto hacemos a través de una investigación como suave, así haciendo preguntas, no preguntas de crítica, sino preguntas para entender mejor. Ayúdame a entender esto. Dijiste esto, entonces yo percibo que de verdad quieres hacer esto o no quieres hacer esto, como ejemplo, ¿no? Entonces nosotros tenemos que investigar un poco, hacer muchas preguntas para discernir qué es lo que él o ella piensa y siente acerca de la situación. Otro paso más es también expresar deseos. Cada uno va a compartir, va a clarificar, aclarar sus deseos personales para llegar a una solución del problema. Ah, incluido posiblemente lo que cada uno está dispuesto a hacer, una cronología razonable de cómo vamos a solucionar ese problema, o tal vez también una lista de posibilidades. En esta situación, ok, queremos construir una casa. Bueno, ¿vamos a sacar un préstamo o vamos a ahorrar el dinero? Bueno, yo quiero hacer esto, ella quiere hacer esto, nosotros ya tenemos toda la información, ya sabemos más o menos cómo siente la otra persona y por qué quiere hacer una cosa u otra cosa, y ahora tenemos que decidir, yo estoy dispuesto a hacer tal y tal cosa, yo estoy dispuesto a investigar en los bancos el interés, los intereses en los préstamos, algo así. Y así vamos a hacer una lista. Es un ejemplo nomás, ¿no? Voy a decir lo que estoy dispuesto a hacer. Ella también va a decir lo que está dispuesta a hacer. Después podemos hacer una cronología. Bueno, para la próxima semana vamos a hacer esto. Vamos a seguir ahorrando dinero mientras hacemos esto. Y así tener un plan, más o menos, para seguir adelante. O tal vez sería prudente solo hacer una lista de posibilidades. Queremos tal vez sacar un menor préstamo para poder pagar la mayoría desde nuestros ahorros y así. Entonces nosotros es solamente un ejemplo de cómo podemos expresar los deseos que tenemos. Y después examinar las opciones, ¿no? Varias opciones como solución muchas veces surgen al explorar el corazón y aclarar los deseos de la otra persona. Entonces, si yo entiendo que esto es lo que ella quiere hacer, hay tal vez más posibilidades para poner en la lista, porque para mí es importante lo que ella piensa y viceversa. Entonces vamos a poner estas ideas en la lista de posibilidades. Es esta parte de examinar todas las opciones, como qué va a salir, como qué va a ser más sabio al final de todo, les libre para descontar la idea de quién fue la persona que ofreció la mejor idea y enfocarnos en la unidad en la pareja. Entonces ya no es, pero esto fue mi idea, pero recuerda que esto fue mi idea, entonces yo recibo el crédito por esa idea. No, 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 porque somos un equipo, somos unidos, estamos unidos en esto. Entonces queremos construir, por ejemplo, una casa, entonces tenemos que llegar a una solución y no importa de quién fue la idea, porque nosotros, de verdad, es nuestra idea, porque nosotros somos una sola carne, nosotros somos uno en ese sentido. Entonces, somos un equipo, entonces cualquier solución
que escogemos es para el bien de nosotros dos. Entonces, en ese sentido, no es ella ni yo, sino que es nosotros. Tenemos que enfatizar esto en las conversaciones, en todas las cosas para mantener esta unidad en el matrimonio. Y la parte final, especialmente cuando exista algún desacuerdo o diferentes opiniones o deseos, es al final de todo abrazar la solución. Esto es lo que vamos a hacer, entonces ya, vamos totalmente, los dos estamos totalmente de acuerdo con esto, ya ponemos a un lado las otras opiniones, deseos, y esta es la solución para nosotros, para nosotros como pareja, y estamos en esto juntos. Y así concluye esta conversación, especialmente cuando existan desacuerdos. Pero más o menos son diferentes aspectos que tenemos que considerar. Ahora consideremos la parte de escuchar. La parte de escuchar. Otra persona quiere hablar, ¿no? Y yo tengo un trabajo. No es que el escuchar no es simplemente algo pasivo. En primer lugar, el escuchar la escucha efectiva es activa. Es algo que requiere mucha energía y mucho trabajo escuchar, oír el argumento de la otra persona con el propósito de entender. La asimilación, consideración y reflexión de la información que uno recibe permiten una aplicación adecuada y una implementación de ideas que le lleva a una transformación. Entonces, básicamente esto, aunque tal vez no cambie mi opinión, yo ahora entiendo mucho mejor la perspectiva de la otra persona, porque estoy escuchando, estoy recibiendo, estoy considerando su punto de vista. Y por lo menos me da una compasión más por la opinión de la otra persona. Pero también yo tengo que estar atento. Yo tengo que prestar mucha atención a lo que la otra persona dice. Tenemos que estar presentes, ¿no? Presentes así con la mente, con el corazón, listo para interactuar con esta otra persona. Es decir, conectado por medio del amor que tiene para su esposo o esposa, por su compromiso a esta otra persona y su deseo de escuchar y entender. Nosotros por estas razones estamos atentos, queremos prestar mucha atención a la otra persona. Algunos demuestran esta atención con la postura del cuerpo, las expresiones de la cara o comentarios afirmativos. Yo he notado aquí, y perdónenme, pero aquí en Cuenca yo he notado que a veces la gente cuando está escuchando, cuando alguien está hablando, la gente no responde con la cara. De hecho, ni miran a la persona que habla, sino que miren a un lado y escuchan nomás. Y cuando termina ya interactúan con sus propias ideas y responden de esta forma. Y no digo que está mal, sino que a veces deja a la persona sin saber qué piensa, o si tal vez está escuchando o no está escuchando. Nosotros al escuchar queremos asegurar o ayudar a la persona a estar segura que nosotros de verdad estoy aquí, estoy presente, estoy escuchando, yo quiero saber lo que tienes que decir. Estoy dándote te estoy dando mi atención en este momento. Entonces, tal vez así cuando la persona dice algo, yo puedo así como responder en el afirmativo. No necesariamente que estoy de acuerdo, sino que entiendo, estoy escuchando, estoy recibiendo lo que dices. Pero debemos permanecer durante todo el tiempo que la otra persona hable, debemos permanecer enfocados en lo que dicen. No desarrollando, no es un momento para desarrollar mis propios argumentos en este momento, para estar listo para responder con una otra palabra o otra opinión, sino que recibir, pensar, asimilar la información que la otra persona me dice, que de verdad
implica una consideración verdadera, que de verdad es de mucha importancia para mí lo que tú me dices. Esto es lo que estoy comunicando cuando yo de verdad intento entender tu punto de vista. No estoy desarrollando, creando mis propias ideas y argumentos, sino que estoy escuchando, estoy intentando de entenderte mejor. Debemos escuchar con gracia, un favor inmerecido, un favor para esta persona. Escuchar simplemente para entender la persona. Y nosotros, al hacer esto, nosotros estamos asumiendo la mejor motivación de la otra persona. Que esta persona está diciendo lo que dice con una buena motivación, que quiere comunicar algo porque es lo que siente y que sea correcto. Y yo voy a darle gracia en ese momento para escuchar. También queremos hacer preguntas. Después de escuchar, después de haber escuchado todo el argumento de la otra persona, yo quiero hacer preguntas. Las preguntas me ayudan a entender mejor la posición de la otra persona, si hay algo que no entendí. También esto implica que si es que yo hago buenas preguntas sobre algo que me dijo, refleja o da evidencia de que yo estaba escuchando en el primer lugar. Yo escuché lo que yo escuché lo que me dijiste y ahora yo quiero hacerte preguntas para entender algo mejor. Tal vez no explicaste esto y yo quiero saber más. Entonces voy a hacer preguntas. Y también a veces puedo evitar asumir muchas cosas de la otra persona en cuanto a su motivación o algo que no dijo, pero yo estoy como llenando este espacio con mis ideas de por qué quiere hacer esto, pero en realidad es mucho mejor si es que simplemente pregunto, pero ¿por qué quieres hacer esto? Ya mencionaste los detalles de tu visión, de lo que quieres, tus deseos, pero ayúdame a entender un poco más por qué quieres hacer esto ahora, por ejemplo, algo así. Entonces nosotros podemos resumir también, ¿no? Cuando la persona termina, yo puedo resumir. Entonces, según todo lo que escuché, esto es lo que entiendo. Y la persona puede decir, pero no exactamente así, sino que, y puede explicar un poco mejor. Entonces, queremos responder en una buena manera, pacífica, pero para asegurar que yo entienda bien el punto de vista de la otra persona. También tenemos que reconocer que la otra persona está confiando en nosotros, que está expresando algo íntimo de su corazón, siendo vulnerables a nosotros. Entonces yo quiero respetar, reconocer esto. Puede ser verbalmente, gracias por comunicarme esto, yo sé que sentiste un poco vulnerable. O puede ser que mientras que hablan es con una sonrisa. Ok, gracias por esto. Esto me ayuda bastante a entenderte. Recuerden, escuchar lo que la otra persona dice no insinúa que estás de acuerdo. Demuestra amor. Esto es algo que a veces otros por impaciencia no quieren hacer. Entonces nosotros tenemos que recordar que toda esta situación no se trata de nosotros. Debemos estar buscando, en medio de un argumento, debemos buscar unidad para la gloria de Dios. Y especialmente en el matrimonio. Entonces, ¿qué estoy haciendo yo para ayudar a demostrar amor a esta persona, aunque tal vez no estoy de acuerdo? Yo puedo reconocer que me está hablando, que está compartiendo algo importante para ellos, ¿no? Y yo quiero afirmar a esta persona. Eh, Puede ser como, ajá, o sea, ok, ya entiendo mejor, o ya veo, ya entiendo lo que quieres decirme. O dime más sobre
esto. Entonces, esta persona va a sentir afirmada, va a sentir valorada en sus opiniones, aunque tal vez la otra persona no esté de acuerdo, pero por lo menos va a sentir afirmada, aceptada. Y eso es lo que queremos hacer. Queremos que la afirmación sea positiva y activa. Entonces nosotros vemos estas diferentes partes de la comunicación, de la conversación, ¿no? Pero hay otras cosas que queremos recordar también. Especialmente en momentos de dolor, de discusiones, antes de entrar en la conversación, ¿qué debemos hacer primero como cristianos? Si es que sabemos que es algo muy sensible, tenemos que tener mucho cuidado con nuestras palabras para evitar discusiones. ¿Qué podemos hacer primero? Podemos orar y debemos orar. Debemos orar porque estamos invitando a la presencia de Dios con nosotros mismos. Estamos recordándonos también que Dios ya está presente, que está escuchando, que está observando todo lo que decimos. Y esto nos ayuda a tener un poco más cuidado en cómo respondemos o qué decimos y tener más cuidado con las palabras que usamos, la motivación con que hacemos cualquier argumento, para recordar que Dios mismo está observando lo que hacemos y también podemos pedir su ayuda, pedir su sabiduría. Como el libro de Santiago nos enseña, si a alguien le falta sabiduría, podemos pedir de Dios, ¿no? Y Dios va a darnos la sabiduría en estos momentos. También podemos orar que tengamos la misma actitud que Cristo en humildad. También podemos pedir que nuestra voluntad sea la voluntad de Dios mismo, aunque tal vez yo tenga que cambiar mi voluntad, mis deseos, para tener la misma voluntad que Dios en este momento, en este aspecto o esta situación. Esto es también importante. Entonces debemos orar primero. Y también podemos, en los momentos difíciles, cuando hay una situación difícil, estamos en desacuerdo, podemos con sabiduría pedir el consejo bíblico de otros. Podemos pedir el consejo piadoso de otros cristianos más maduros en la fe para ayudarnos a saber exactamente qué considerar en esta situación. ¿Qué son cosas que ni he pensado ni he considerado, pero debo incluir como parte de mi forma de pensar o mi manera de procesar la información que tengo? Entonces, el consejo de otros es una forma que Dios nos ayuda en la vida cristiana y especialmente en el matrimonio. Recuerden que somos parte de un cuerpo, somos parte de la iglesia de Dios. Hay otros hermanos en la fe, más maduros que nosotros, con más experiencia que nosotros, con más conocimiento de la palabra que nosotros, y podemos acercarnos a estas personas y pedir su ayuda, pedir su consejo, expresar las dificultades que tenemos en este momento y pedir que estén orando también por nosotros. Y sabemos que en el cuerpo de Cristo existe este apoyo, o debe existir este tipo de apoyo entre los hermanos en Cristo. Pero también debemos considerar lo que se llama la anatomía de la conversación, diferentes partes de la conversación que debemos considerar. No se trata solamente del qué del problema, ¿no? Del tema del problema, pero también es el cuándo, el momento adecuado, cuándo es el momento correcto de hablar de cosas difíciles, de cosas duras, cuándo es el mejor momento. El mejor momento para una persona no puede ser un peor momento para la otra persona. Entonces tenemos que
llegar a un momento donde estamos sin distracciones lo más posible y también tener un tiempo cuando los dos pueden prestar atención. Por ejemplo, si está muy de noche, mi esposa y yo no podemos tener una conversación seria porque para ella tiene mucho sueño al final del día. Tampoco para mí la primera hora del día no es tan bueno para mí porque todavía tengo un poco de sueño. Entonces nosotros tenemos que ver cuándo es el mejor momento de poder conversar de los problemas o tal vez una situación difícil, tal vez ni entre nosotros, sino algo que tenemos que considerar como pareja, ¿no? Pero también el quién debe participar en esta conversación. Tal vez necesitan un consejero bíblico, tal vez necesitan un pastor u otro hermano en la iglesia para estar presente, para evitar discusiones y para poder tener una conversación buena, una buena conversación sin más argumentos. Pero puede ser que alguien de la familia no sea un buen candidato para participar en la conversación, porque va a tener sus propias opiniones, si es hermana o mamá o algo de la mujer o del hombre, puede ser que vaya a causar más problemas en el futuro. Entonces, ¿quién debe participar? En la mayoría de los casos es solamente el esposo y la esposa. Solamente ellos mismos necesitan estar presentes para conversar. Pero a veces en momentos de dificultad, cuando hay problemas muy graves, tal vez traición, tal vez otros tipos de problemas, donde hay falta de confianza, debe estar otra persona presente con ellos para ayudarles. Manejar la situación, manejar la conversación en una buena manera. Pero también es la perdón, fisiología, la fisiología. Además de la fatiga, ¿qué más hace una diferencia en tu habilidad de comunicarte bien? Las emociones, por ejemplo. Si es que una persona llega a estar muy enojada con la otra persona y no puede continuar porque va a decir algo malo, tal vez necesitan tomar un descanso. Ya, vamos a tener un descanso, un receso de esta discusión, esta conversación y vamos a resumir o en una hora, 2 horas, unos 15 minutos, dependiendo de la persona, para que la persona pueda respirar, pueda buscar la ayuda de Dios para tener dominio propio y también para poder continuar en la conversación. Entonces las emociones son una gran parte, ¿no? Como ya dijimos, el sueño puede ser otra parte o estar muy cansado por haber trabajado todo el día. Tal vez la otra persona no piensa, una persona es muy buena con los argumentos y puede así decir todas las cosas así a la vez y habla y habla y habla y la otra persona pero no piensa tan rápido o quiere ejercer más paciencia en la forma de responder para no ofender a la otra persona, entonces requiere más tiempo y eso también tenemos que reconocer de la otra persona. Y debemos siempre también relajarnos, ¿no? Confiando en el Señor, relajarnos, tomar los momentos necesarios para poder continuar en calma en la conversación o tal vez planificar, bueno, vamos a retomar la conversación mañana tarde. Ya no podemos más o por el sueño o por otras distracciones o por las emociones o lo que sea y vamos a conversar más de esto mañana. No vamos a terminar así enojados, sino que vamos a terminar en paz, haciendo todo lo posible para terminar en paz y podemos volver a conversar el siguiente día. Obviamente muchos de estos principios tienen que ver con las conversaciones en que hay problemas. La próxima clase vamos a considerar la comunicación en general, cómo debe ser la comunicación en general entre cristianos y en particular entre el esposo y la esposa, considerando ya
los diferentes elementos de las responsabilidades del hombre y la mujer en el matrimonio. Pero yo espero que especialmente al aconsejar a otros y al considerar su propio matrimonio, que estos principios sean de mucha ayuda y provecho para ustedes que están estudiando esto del diseño de Dios para el matrimonio. Entonces, hermanos, espero continuar con la próxima clase, la próxima semana. Que Dios les bendiga.